Bienvenidos una semana más a este programa de Voz Populi que les lleva a la actualidad de la semana, del día. Bueno, esta ha sido una semana atípica, ha sido una semana de emociones de censura, de crisis bancarias, de bancos que se hunden, de gobiernos que intervienen, del Banco Central Europeo ayudando a la banca, en fin, de todo eso. Pero también ha sido una semana de pre-campaña electoral, una campaña electoral que nos tiene ocupados o nos va a ocupar desde ahora hasta el 28 de mayo, 2 meses más o menos. Y de ello vamos a hablar con alguien que está muy implicado en esa campaña porque se juega mucho. Juan Lobato, secretario general del PSOE madrileño y candidato a la presidencia de la Comunidad. Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos, Gaby? Pues un placer volver a estar por aquí, compartiendo esta conversación. Juan Lobato es un habitual de esta casa porque estuvo en la inauguración de su programa. Juan Lobato viene en una semana, no esta, pero entre las dos anteriores ha habido noticias en Madrid importantes. Una principal, que se acaba la huelga de médicos de primaria, y otra, de la que hablaremos luego, que han pillado al vicepresidente Osorio y nada menos que a la líder de la oposición, a Mónica García, cobrando el famoso bono térmico para familias numerosas. Vamos a hablar de ambas cosas, pero vayamos por partes. Sanidad. A la izquierda madrileña se le ha acabado uno de los grandes argumentos de precampaña. Bueno, yo creo que los argumentos en Madrid son los que son, y es que haya más calidad de vida para la gente, y estos son buenos servicios públicos, ¿no? Yo el que finalice una huelga sanitaria, yo lo que creo es que es una buena noticia, vamos, que finalice cualquier huelga es una buena noticia, pero si encima sanitaria más, ¿no? En Madrid siempre había dos problemas: uno, las condiciones de los profesionales sanitarios, y dos, el servicio que se da sanitario a las familias, ¿no? Yo creo que había que resolver un primer problema, pero ahora nos queda el segundo, y es que las familias en Madrid vayamos a mejor en vez de a peor, ¿no? Por primera vez en 40 años tenemos casi 1 millón de personas en listas de espera, han desaparecido nuestros médicos de toda la vida de Dios, de nuestros centros de salud, y ese es el reto gordo que tenemos por delante y que hay que resolver. ¿Eso se recupera con el acuerdo que han firmado la Consejería de Sanidad y los médicos? ¿Cree que se recupera la funcionalidad de la sanidad primaria? No, se resuelve lo primero, se les sube el sueldo 450 euros en algunos casos, 500, y de esa forma, bueno, pues se les da unas condiciones más favorables a los profesionales sanitarios, pero sin más médicos es imposible resolver ese problema. Sin contratación extraordinaria, como planteamos ya hace más de un año, por cierto, en nuestro gran pacto por la salud que propusimos, es imposible, ¿no? Por mucho que subas el sueldo, no va a volver a haber médicos en nuestras urgencias de toda la vida, ni va a haber más médicos ayudando a resolver ese problema de lista de espera, ¿no? Por lo tanto, es un primer paso, porque las condiciones tienen que ser buenas para los sanitarios, pero queda el más importante, el que nos afecta a las familias, que estamos sin los servicios que merecemos. Este tema de la sanidad es un tema curioso que durante casi 6 meses ha llevado a huelguistas, en este caso a los médicos de atención primaria, a la Consejería de Sanidad, a una guerra sin cuartel y, entre otras, guerra de cifras. La Comunidad de Madrid asegura que la atención primaria y sobre todo las listas de espera son mejores en Madrid. Bueno, son casi como las vascas, que tienen, el mito dice que son las mejores. ¿Esto es así o es una guerra de cifras absolutamente intencionada? No, si es que el problema no es que sean mejores o peores, si es que en Madrid tenemos que tener la mejor sanidad y tenemos capacidad para ello, no de España, sino de Europa. El problema es, en pleno 2023, decidir si vamos a mejor o a peor. Cuando llegó Ayuso había 600.000 personas en lista de espera. Hoy hay un 38% más. Estamos en 850.000, justo salía hoy la cifra, que sigue creciendo en Madrid. El tema de los centros de salud, ¿cómo puede ser que en pleno 2023 desaparezcan nuestros servicios de urgencia, donde si mi hijo se ponía malo porque le dolía el oído a las 2 de la mañana, le miraban, le ponían el antibiótico que correspondiera, si a mi padre le daba un ataque de asma, una reacción alérgica? Eso ha desaparecido. Esto, hombre, en términos de calidad de vida, es claramente ir a peor. Entonces, el problema no está en si tenemos mejores cifras que el resto de España. Yo lo he dicho en la Asamblea de Madrid. Tenemos la mejor sanidad de España, los mejores hospitales, los mejores profesionales sanitarios. Y la situación en Madrid es la que es. ¿Por qué vamos a ir a peor en vez de a mejor? Esto no nos lo merecemos y no tiene por qué ser así. Yo me resigno contra que en Madrid tengamos sí o sí que ir a peor. Es que no es verdad, podemos ir a mejor. La idea que subyacía en todas las manifestaciones que ha habido en estos 4 o 5 meses, ha habido 2 movilizaciones, les recuerdo, en las calles de Madrid, en el centro, de bastantes decenas de miles, por no decir algún centenar de miles de personas, en sendos domingos, para que no haya privatización. ¿Esto de la privatización es un mantra? ¿Es real? ¿Estamos hablando de cogestión público-privada o privatización pura y dura? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dice el PSOE? Yo creo que la mayor causa de esta movilización no ha sido pedir o no que hubiera una privatización o que se parara una privatización. De hecho, yo creo que en Madrid hay muchísima gente que paga 2 sanidades. Paga la sanidad pública con sus impuestos, todo el mundo, y además una sanidad privada. Y pagan 2 sanidades y a mucha gente no le funciona ninguna. En ese es el punto en el que estamos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el trabajo de la Comunidad de Madrid?
que se provean los servicios públicos, en este caso absolutamente básicos, como son la sanidad, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues hubo lo que hubo hace 10 años, en los que en ese momento Laschetti, siendo consejero de Sanidad, intentó acelerar ese proceso privatizador. Eso se paró como se paró, con grandes movilizaciones y también por la vía de la justicia, y hoy, bueno, pues estamos en un punto en el que Laschetti, ahora como consejero de Hacienda, pues parece que tiene el mismo plan. Pero el objetivo de la Comunidad de Madrid no tiene que ser ese, tiene que ser garantizar que un servicio público básico como es este funcione a la perfección en Madrid. Para que los oyentes se enteren, si Juan Lobato es presidente de la Comunidad de Madrid a partir del 29 de mayo, bueno, un poquito más tarde, ¿se mantendrán los acuerdos con la sanidad privada, con Quirón y otros tantos, o se revertirá toda una sanidad pública? Mira, hay concesiones administrativas que están hechas por un plazo de décadas, y eso no se puede levantar así como así, ni yo creo que convenga llevar a cabo esos procesos de rescate que son absolutamente costosos e ineficientes para el sistema público. Lo que hay que hacer es que esos contratos que ya existen se ejerzan con rigor y que se ejerza un control y una transparencia absoluta. No puedes pasar, como ha pasado en estos últimos años en la Comunidad de Madrid, que se estén pagando a empresas privadas por tener 2 camas por habitación cuando en realidad tienen una. Y esto ha pasado durante años, y esto se ha gastado los madrileños de sus impuestos millones de euros. Esto conmigo no va a pasar. ¿Que hay contratos con empresas privadas? No hay ningún problema. Yo soy partidario, como casi todo el mundo, de la colaboración público-privada. Ahora, con rigor, con control y con transparencia. Otro de los asuntos, verán, que ha habido estas 2 últimas semanas, ha sido el de la ejemplaridad de los políticos. La secuencia, se la cuento, o se la recuerdo mejor, es la siguiente. Se descubre que Enrique Osorio, vicepresidente, como padre de familia numerosa o como miembro de familia numerosa, cobra no solo el bono eléctrico, sino el famoso bono térmico, que son 192 euros más o menos. Inmediatamente la líder de la oposición en este momento, Mónica García, de Más País, sale a Twitter a decir que tiene que dimitir. Oh sorpresa, que horas más tarde se descubre que la familia de Mónica García, que también es familia numerosa, cobra ese bono térmico, ¿no? ¿En qué situación queda la líder de la oposición? ¿Cómo ha visto usted todo el desenlace de toda esta película, si me permite la expresión? Sí. Bueno, yo no juzgo a quien decida pedir o no pedir este bono social, tanto el eléctrico como el térmico. Por cierto, que el térmico está muy bien, esos 190 euros, pero el eléctrico son todos los meses un descuento, creo que es del 60-65% en la factura. Yo no juzgo esto. De hecho, yo soy familia numerosa desde 2021 y decidí no pedirlo, no lo he pedido, pero eso no me da más mérito ni menos. Ellos decidieron pedirlo, Mónica García, Osorio, también el secretario general del Partido Popular, y yo eso no lo juzgo. Yo lo que sí que juzgo es la hipocresía, el cinismo, el populismo permanente, ¿no? El que todo está mal y es el fin del mundo, o que todo es indigno, o que todo el mundo tiene que dimitir. Pues no, hombre, no, ni todo es el fin del mundo, ni todo es maravilloso, ¿no? Entonces, esa falta de coherencia, yo creo que la gente, no es que lo vea yo, es que yo creo que la gente ve que cuando hay esas incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace, pues eso genera una distancia y una falta de confianza en los políticos, ¿no? Y el ejemplo es el del Partido Popular, que se hincha a decir que este tipo de ayudas son paguitas para comprar votos, pero luego vienen ellos que lo están pidiendo y utilizando, ¿no? Y esa falta de coherencia, yo creo que a la gente le molesta y que es tarta de tanto numerito para que luego en el fondo lo que estén pasando sean estas cosas. Ya sé que nos va a decir Juan Lobato, candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que él va a ser el ganador de las elecciones del 28 de mayo y que va a presidir el gobierno, pero supongamos que queda segundo y que puede optar a gobernar con Mónica García, con Podemos. ¿Cuáles serían sus primeras medidas, sus 3 primeras medidas? Ya que nos ha dicho que con la sanidad, como hay convenios público-privados que duran a 10 años, no es posible tocarlos, ¿cuáles serían sus primeras medidas? Pues mira, yo diría, si hablamos de 3 medidas, la primera sería una medida de interlocución y de transparencia. Yo no entiendo esto que pasa en Madrid, de que no se habla, o sea, que los políticos no hablan, no se convocan reuniones, no hay interlocución. Yo lo primero sería reunir a los líderes de todos los partidos para sentarnos y ver, oye, los grandes retos y problemas que tiene Madrid, cómo afrontarlos. Y segunda y tercera medida las tengo claras: sanidad y educación. Sanidad y educación. Sanidad, ya presentamos ese pacto por la salud y ese plan de rescate de la sanidad pública, y hay que intervenir de inmediato con esa oferta extraordinaria de pública para contratación de sanitarios. Y en materia educativa hay que poner en marcha a partir del próximo mes de septiembre ese plan de capacitación y acceso profesional para 250.000 jóvenes en 18 meses. Yo creo que son los 2 ejes claves donde de inmediato tenemos que ponernos las pilas en Madrid.
No le veo al señor Lobato hablar de la apertura de los colegios, esta que tanta polémica... Eso está dentro del plan de educación. Una de las medidas que tenemos es esta, que también nuestro compromiso es abrirlos desde septiembre. ¿Sabe que hay división de opiniones, como los toros? Que hay gente que dice que es un aparcadero de niños, gente que lo ve muy bien. ¿Qué tiene que decir a todos? Realmente esta propuesta la presentamos en septiembre y hemos tenido muchísimas reuniones con muchísima gente, colectivos diferentes, y solo ha habido un colectivo, uno muy particular, que nos ha dicho que no lo ve bien. El resto lo ven bien, porque la propuesta es muy clara. Si es decir, oiga, vamos a crear un nuevo servicio público en Madrid. Un nuevo servicio público que consiste en tener actividades extraescolares gratuitas en 3 áreas concretas: robótica y programación, arte y creatividad y deporte y actividad física. ¿Dónde prestamos este nuevo servicio público? En la infraestructura que tenemos por todo el territorio, que son los colegios públicos de Madrid, abriéndolos de 7 de la mañana a 7 de la tarde durante todo el año, para que cada familia pueda utilizarlo en el horario que le interese, que le convenga, que le venga bien. Por lo tanto, no se trata de obligar a nadie a utilizarlo, quien quiera que lo utilice, ¿no? Pero es un servicio que evidentemente va a ayudar muchísimo a hacer la vida más fácil a las familias en Madrid. El 4 de mayo de 2021 el Partido Socialista no solo perdió las elecciones frente a Isabel Díaz Ayuso, perdió la posición, que se suele decir, es decir, quedó tercero por detrás de Más Madrid. Ahora mismo la lideresa de la oposición es Mónica García. La pregunta es, si Juan Lobato no logra arrebatar esa segunda posición a Mónica García, ¿qué hará el 28? No, es que ni nos planteamos ese escenario, Gaby. Nosotros somos un partido de mayorías. Nosotros somos un partido que ganó las últimas elecciones generales en Madrid, que ganó las últimas elecciones autonómicas, las ordinarias, digo, hace 4 años en Madrid, y que aspiramos a representar una mayoría transversal que quiera avanzar en la vida en Madrid. Que nosotros representamos a todo el mundo, al que gana 30.000 euros para ayudarle a que gane 40.000 el año que viene, al que tiene una pequeña tienda para que tenga 3 el año que viene. Esa es a la gente que representamos, y hay que decirlo sin complejos, y a la gente a la que aspiramos a representar para echar una mano. Por lo tanto, nuestro objetivo es clarísimo, y es tener la mayoría. Lo que nos dice el señor Lobato es que tiene un hándicap, la izquierda en su conjunto, no solo el PSOE, tiene un hándicap en estas elecciones. La derecha se presenta en 2 formatos, PP o Vox, y la izquierda va en 3 siglas, PSOE Madrid, Más Madrid y Podemos. ¿Le preocupa a Podemos que no llegue al 5%, que se habla en los mentideros? ¿Esto sí, le preocupa? Bueno, más que preocuparme a mí, sí que es algo que escucho en muchas de mis visitas a todos los territorios, ¿no? Y es verdad que cuesta entenderlo, ¿no? Que Más Madrid y Podemos no sean capaces de ir unidos cuando los diputados de Más Madrid, la propia Mónica García, es que ha sido más años diputada de Podemos que de Más Madrid, y que no tenga la capacidad de unirse con Podemos, que es su misma ideología, es su mismo partido, bueno, pues eso sí que llama la atención, ¿no? Y esto sí que me lo traslada mucha gente cuando visitamos los diferentes territorios o tenemos reuniones, que cómo no son capaces de unirse consigo mismo, porque al final son lo mismo y han sido todos diputados de Podemos en un mismo grupo, hasta hace muy poco tiempo. Recientemente la Fiscalía Europea archivó el caso de las mascarillas, ya saben, aquel famoso caso que tanto dio que hablar no solo en Madrid, en España entera, porque le costó el puesto nada menos que a Pablo Casado como presidente del PP. Bueno, ¿qué reflexión se puede hacer un año y pico después y con el asunto archivado en la Fiscalía Europea? ¿Se les fue la mano a la oposición? ¿Qué pasó ahí? Yo hago la misma reflexión hoy que hace un año, ¿no? Y siempre lo dije, desde el minuto 1, dije, una cosa es cumplir la ley, que esto lo tienen que derivar y analizar los jueces y los tribunales, y otra cosa es la ética, ¿no? Yo le hice 10 preguntas a la presidenta Ayuso que hoy, un año después, siguen sin contestar, ¿no? Y lo dije desde el minuto 1. Yo entiendo que la normativa permitía contratar a tu hermano un contrato que por mandar 2 correos electrónicos se pudiera ganar 283.000 euros, que es lo que dijo Ayuso que su hermano ganó con esos contratos, ¿no? Yo nunca lo hubiera hecho. Por lo tanto, tenemos la parte legal y la parte de la justicia, ¿no? Tampoco hice demagogia, ni siquiera pedí la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, solo bueno, pues le pedí que me contestara esas 10 preguntas y le trasladé que yo nunca lo hubiera hecho. ¿Le sorprendió el papel de Pablo Casado? Más inquisidor, si cabe la expresión, que usted mismo, que es oposición en Madrid. Bueno, me sorprendió cómo se desarrolló todo en el Partido Popular, ¿no? Pero es lo que venimos viendo. Yo creo que ahí la señora Ayuso siempre ha tenido ese objetivo muy claro y esa ambición nacional, ¿no? Y en esos días pues se vio que había una pugna orgánica. El PP es un partido muy raro. A mí cuando me preguntan por las primarias del PSOE, digo, es que si te paras a pensar en el PP, a Ayuso la nombra Casado, a Casado le echa a Ayuso.
¿Quién va a nombrar el candidato a presidente del PP? Pues qué sabemos, ¿no? Eso es un poco extraño cómo funciona el Partido Popular, pero en fin, es la forma que ellos tienen de organizarse y de tomar estas decisiones. A mí me sorprende porque nuestro partido es bastante distinto, la forma en la que designamos a nuestros representantes. ¿Sí? Bueno, como la corrupción y los problemas judiciales van por barrios, como la Alegría, el PP venga a atizar ahora un caso que afecta al Partido Socialista que dirige ahora mismo Juan Lobato, que es el de el Ayuntamiento de Móstoles, el famoso caso ITV que salpica a la alcaldesa, a Noelia Pose, a la cual de momento el partido ha indultado. El partido no ha dicho que ahí se queda. Le han abierto procesamiento en la Audiencia Provincial de Madrid, pero ahí se queda. ¿Qué van a hacer? Sí, no, pero indultar para nada, en absoluto y todo lo contrario. Fíjate, el caso de Móstoles está en la misma situación que el caso de Arroyomolinos, que es una alcaldesa del Partido Popular, que además es la número 3 de Ayuso en la dirección, es la vicesecretaria general de todo el PP de Madrid, igual que otros 2 alcaldes que tiene el PP en la misma situación. Y a mí no me habrás oído pedir la dimisión de la número 3 del Partido Popular, ni de algunos diputados en la Asamblea de Madrid que han estado imputados y procesados durante estos años. Tampoco me habrás oído pedir la dimisión del portavoz de Más Madrid en Móstoles, que ha estado imputado, procesado y declarando por 2 delitos durante el año 2022. ¿Qué esperan? ¿A la apertura de juicio oral? Es que somos muy coherentes, Javi. Yo lo dije hace un año, lo dije hace 2 meses y lo digo hoy exactamente igual. Hay una línea muy clara. El día en el que se abra juicio oral a cualquier socialista, está expulsado de inmediato y no será candidato del Partido Socialista. Sea quien sea, la alcaldesa de Móstoles, el concejal de no sé qué pueblo, exactamente igual para todos. Pero en ese momento, ni un día antes ni un día después. Y lo que exijo a los míos es lo mismo que exijo a los demás. Por eso no pido la dimisión de la número 3 de Ayuso, que está exactamente igual, ni del portavoz de Más Madrid, que está exactamente igual. Yo creo que esa coherencia es la que muchas veces nos falta, que cuando hay un caso de otro, que dimita, qué vergüenza, pues mire, yo no les digo que dimita y qué vergüenza al PP ni a Más Madrid, y les pido respeto hasta que se llegue a ese punto, si es que se llega con los militantes del Con los oyentes de Voz Populi le toman la palabra al candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid del Partido Socialista. Juan Lobato, ha sido un placer tenerle aquí una vez más y bueno, ya será después del 28 de mayo, haya pasado lo que haya pasado en esas elecciones. Suerte, como se les desea a todos los candidatos. Muchas gracias, Gaby. Será un placer venir aquí como presidente a compartir una nueva conversación. Sí, señor. Y a todos ustedes les emplazamos a la semana que viene, que habrá algún tema de actualidad. Les sorprenderemos.